entrenamiento de fuerza desde la base a los equipos seniors, ¿vale? Un modelo de preparación física igual que hablamos de los modelos técnico-tácticos. Creo que es fundamental que igual que el entrenador tiene su modelo de juego, su modelo a nivel defensivo y su modelo a nivel ofensivo, tengamos nuestro modelo de preparación física, ¿vale? Mi propuesta es a través de 4 fases, 4 estadios, en los que vamos a hacer una progresión o una regresión, dependiendo del punto de vista que tengamos, ahora lo explico, para llegar a optimizar nuestros entrenamientos con nuestro material, con nuestro contexto, que es súper importante, que tenemos en nuestro club y en nuestros equipos. Se habla siempre de no empezar la casa por el tejado. Cuando construyes una casa, empiezas por los cimientos. Y eso es una realidad. Pero siempre tienes que saber cómo quieres el tejado. Porque empiezas por los cimientos, pero si tú no sabes qué quieres en el tejado, no hay un objetivo final. Y en la preparación física esto me parece fundamental. Hay que empezar a entrenar. Está bastante demostrado que el mito de que entrenamiento de fuerza en niños no es aconsejable. Entonces, nosotros empezamos en nuestro modelo de preparación física a partir de la categoría infantil, a través de aprendizaje de patrones de movimientos, pero también a través de ejercicios que queremos en un futuro que nuestros jugadores trabajen a un nivel efectivo y de rendimiento, ¿no? Para mejorar en cuanto a la competición, entrenamientos, etcétera, prevención de lesiones. Por lo tanto, hablamos de patrones de movimientos y ejecución de ejercicios, pero a la hora de planteárnoslo tenemos que mirar también el objetivo, ¿vale? Esto sería una línea donde aquí empezaríamos con patrones de movimientos. No sé si se ve bien la pizarra. Lo voy a pintar con negro, a ver si se ve mejor. Patrones de movimientos, y esta línea nos lleva a una progresión, ¿vale? Y hacia el otro lado sería una regresión. Por lo tanto, si yo tengo claro que mi equipo senior quiero que hagan un squat búlgaro con salto y quiero que mis equipos de base vayan aprendiendo un patrón de movimientos para que cuando lleguen al último nivel de los estadios que os propongo sepan hacerlo, tengo que hacer una regresión. No solo pensar en las progresiones, sino en las regresiones. ¿A dónde quiero llegar? Y me planteo una regresión para ser efectivo y llegar al ejercicio que quiero. En el ejemplo que os he puesto, por ejemplo, si quiero que mi equipo senior haga un ejercicio de manera eficiente, como es un squat búlgaro con salto, pues en mi estadio número 1, en mi fase 1, le enseñaré a mis infantiles, por ejemplo, después de haber hecho una regresión, a levantarse de un banco con una sola pierna, ¿no? Un banco alto y levantarse de manera unilateral. Pues ese puede ser el primer ejercicio con el que enseñemos ese patrón de movimiento para llegar al objetivo, ¿no? Desde el patrón de movimientos a la ejecución de ejercicios, pero al revés igual, del ejercicio que quiero que ejecuten en el último nivel, en la última fase, una regresión hacia un patrón de movimiento que me ayude a conseguirlo. Bueno, estamos hablando a nivel de balonmano, estas charlas, por lo tanto tenemos que tener en cuenta en nuestro modelo de preparación física lo que ocurre en el balonmano. Eso no se nos puede escapar, por lo tanto tenemos que estar atentos de que en el balonmano hay carreras, sprints, desplazamientos, giros, caídas, luchas, frenadas, cambios de dirección, contactos, saltos, lanzamientos. Hay un montón de factores que tenemos que controlar y que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros planteamos o preparamos nuestro modelo de preparación física, que me parece fundamental, ¿vale? Lo repito. Vamos a desglosar los 4 niveles que os propongo yo para preparar vuestro modelo de preparación física, ¿vale? Para vuestros equipos. Lo vamos a llamar estadio 1, 2, 3 y 4, tal cual. Y estos 4 estadios, ¿vale? Estas 4 fases de aprendizaje en la que os planteo un modelo de preparación física
para enseñar a nuestros jugadores, ¿vale? Esto me parece fundamental, se me había pasado comentarlo, que nuestro modelo de preparación física, por lo menos el mío, va muy enfocado a la enseñanza de nuestros deportistas y nuestras jugadoras y jugadores, ¿vale? Entonces, una cosa que tienen en común estos 4 estadios es el calentamiento. Para el entrenamiento de fuerza y la mejora del entrenamiento de fuerza con los recursos que tenemos, dependiendo del nivel en el que estemos, el calentamiento tiene que ser clave también, porque calentamos ¿cuántas veces a la semana? Durante el partido, y si entrenamos 3 entrenamientos a la semana, ya son 4 calentamientos. Si hacemos 4 entrenamientos más el partido, ya son 5 calentamientos. Si en esos calentamientos, que me parece fundamental a estas alturas, metemos ejercicios de fuerza, tenemos 5 días en los que se hacen ejercicios de fuerza. En el calentamiento, sí, pero se hacen. Por lo tanto, fundamental en los calentamientos que haya una parte de fuerza. Y eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar a que nuestros jugadores y jugadoras progresen. En mi caso, mi club, tenemos un mismo calentamiento, desde infantiles hasta senior. La parte de fuerza se adapta, ¿vale? Se adapta a cada estadio. En nivel 1, que son los infantiles o cadetes, dependiendo, ahora hablamos un poco de la evolución y el desarrollo de nuestros jugadores dependiendo de su edad, adaptamos, ¿no? Aparece en nuestro calentamiento, que es muy parecido al calentamiento 2.0 que propone Jesús Rivilla para la selección española. Aparece un press pull-off, aparece una plancha isométrica en el suelo con toques de compañeros que te empujan en varias zonas del cuerpo para crear una inestabilidad externa, ¿vale? Para darle un poco más de transferencia al deporte, en este caso el balonmano. Aparecen flexiones, push-up, ¿no? Donde en la fase 1 y en la fase 2 probablemente tengan que empezar empujándose contra la pared, ¿vale? Que la siguiente progresión, si van aprendiendo el patrón de empuje, tengan que empujarse en un banco, ¿vale? Con menos inclinación, después pasarán a hacerlo en el suelo pero apoyados en rodillas y después podrán hacer una flexión en el suelo y conforme sigan progresando, tengo senior que son capaces de hacer en el calentamiento las flexiones con salto, que sería perfecto porque le da ese punto de entrenamiento con velocidad, ¿vale? Que es tan importante, sobre todo en la fase 4, en el estadio 4, que donde en este caso están mis juveniles y mis seniors, que no tiene que ser siempre igual, ¿vale? Empezamos un poco a desglosar. En el estadio 1, en la fase 1, el foco atencional es la técnica. Vamos a dividir un poco estas fases, estas 4 fases, según el foco atencional que le vamos a dar al entrenamiento de fuerza. Tenemos 3 focos atencionales claves. Foco atencional de la técnica, foco atencional de la musculatura y foco atencional de la velocidad, ¿vale? Para el trabajo de fuerza-velocidad. Y propongo 4. En el primero, en el estadio 1, habrá un foco técnico. En el estadio 2 habrá un foco técnico y muscular. Una combinación de ambas. Explicaré después por qué. En el estadio 3, un foco de atención solo muscular y la enseñanza del trabajo con encoders, ¿vale? Y en el estadio 4, un foco de velocidad, ¿vale? De fuerza-velocidad para la mejora de la fuerza-potencia y una mejora en el rendimiento. Empezamos con el estadio 1, ¿vale? Y los desglosamos. Estadio 1. En este caso, en mi club, empezamos en infantiles, ¿vale? El foco atencional es la técnica, única y exclusivamente técnica. Lo voy apuntando aquí. Estadio 1, foco atencional, técnica. No sé si se verá más o menos bien, o si se verá al revés, pero bueno. Luego si tengo que pasar la presentación, me la podéis pedir por privado y la paso, ¿vale?
Foco atencional técnica. En nuestros infantiles o en nuestro equipo con el que empezamos a trabajar, con experiencia de entrenamiento de la fuerza, 0. ¿Qué os propongo yo? Que solo haya una sesión de fuerza técnica, para siempre, que se repita todas las veces que se pueda. Son trabajos en los que tienen que aparecer, desde mi punto de vista, un empuje mínimo, un ejercicio de tracción, un ejercicio predominante de cadera, ejercicios predominantes de rodilla y de triple extensión y ejercicios con transferencia al lanzamiento. ¿Vale? Vamos a trabajar con cargas bajas, muy bajas, muy bajas y muchas repeticiones para que nuestros jugadores y jugadoras consigan afianzar un buen patrón de movimiento y una buena técnica sin riesgo. Por eso tenemos que trabajar con cargas muy bajas. Si es una mancuerna sin nada de peso, una mancuerna sin nada de peso. O una pica, pues es una pica y ya está. Os pongo ejemplo. Un ejemplo de empuje, por ejemplo, en mis equipos, en mis infantiles, empezamos con el press de banca, tal cual. Porque para mí es mucho más importante, es mucho más fácil, que hagan un press de banca tumbados en el banco del press con una barra que pesa 8, 9, 10 kilos, no más. Es mucho más fácil hacer eso que hagan una flexión en el suelo, ¿vale? Que ejecuten un empuje en el suelo con su propio peso. Para unos infantiles es mucho más sencillo levantar una barra de 10 kilos y aprender el patrón de movimiento del press de banca, del empuje, directamente ahí. En una tracción, en tracciones, por ejemplo, en mis infantiles es una banda con una banda elástica, de manera unilateral, trabajan el patrón de tracción. Una banda unilateral, una banda elástica, de las que tienen poca resistencia para que les facilite el trabajo, ¿vale? Y no tenga carga, sea una carga baja. Predominante de cadera, un puente isométrico en el suelo, para después conseguir llegar en la fase 3, por ejemplo, a un hip thrust, ¿vale? Sin carga, pues con cargas bajas, para que en el estadio 4 sean capaces de ejecutar un hip thrust con una muy buena técnica y con una buena carga, ¿vale? Que sea eficiente en la fase 4. Seguimos en el estadio 1. Me falta poneros un ejemplo de transferencia al lanzamiento. En mis equipos, igual, creo que un ejercicio fundamental que tengan muy buen control cuando llegan a senior o al estadio 4 o al estadio juvenil, ¿no? Que pueden ser juveniles, es el pullover. Por lo tanto, desde la primera fase les enseño a hacer un pullover con cargas muy bajas, pero tumbados en un banco, con una sola mancuerna, ¿vale? O con un disco de 1 kilo que cogen por ambos lados y trabajan un pullover, ¿vale? Tumbados boca arriba en el banco. Es un ejercicio que al principio le va a costar, incluso lo confunden con una extensión de codo, pero me parece fundamental que le demos ese toque técnico desde el primer momento y que esté en todas las fases de aprendizaje, ¿vale? Repito que tenemos 4 fases y estamos centrados en los focos atencionales, foco técnico, foco muscular y foco velocidad, y que siempre estamos pensando en enseñar al jugador, en enseñar a entrenar el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Hay que enseñarles para que tengan autonomía. Seguimos con el estadio 2. En el estadio 2, mi propuesta es que haya una combinación del foco atencional técnico con el foco atencional muscular. ¿Por qué? Porque conforme van progresando, ¿vale?, nuestros jugadores y son capaces de ejecutar ejercicios o patrones de movimientos, cuando ya lo tienen bastante automatizado y le metemos un disco de 2 kilos en cada lado al press de banca o de 1 kilo o 1,5 kilos, lo que sea, eso le va a hacer que tenga una nueva demanda a estos jugadores, aunque sean infantiles. Porque el añadirle peso, lo mismo le va a demandar seguro más esfuerzo y probablemente haya más inestabilidad en ese press de banca.
entonces van a aparecer demandas de nuestro cuerpo, demandas de estabilidad, de antirrotación de nuestro tronco, porque soy más fuerte con el lado derecho que con el brazo izquierdo, y como he metido ya 2 kilitos y los tengo que empujar y creo esa inestabilidad y esa rotación, empiezo a crear demandas musculares. Pero seguimos mejorando la técnica. Por lo tanto, en la fase 2, en el estadio 2, creo que tenemos que seguir teniendo el foco de atención tanto en la técnica como en las musculaturas implicadas al ejecutar el patrón de movimiento o la ejecución del ejercicio, ¿vale? Por tanto, estadio 2, foco técnico y muscular. Estadio 2, foco técnico y muscular, ambos, ¿vale? ¿Cómo vamos a trabajar este estadio? Pues seguimos con cargas bajas, muy bajas, ¿vale? Muy lejos del fallo. Aquí no estamos trabajando aún la hipertrofia, ni tenemos un objetivo a nivel fisiológico, simplemente que sigan aprendiendo la técnica y empiecen a conocer qué musculaturas están implicadas en cada ejercicio, ¿vale? Cuando ejecuto un empuje. Ejemplos. Como os he dicho antes, para mí en la fase 2 ya tenemos otra sesión. Le doy a mis entrenadores la sesión para la fase 2, para el estadio 2, que en este caso les preparo un full body, ¿vale? Que no se diferencia mucho de del primer entrenamiento que les preparo para la fase 1, pero que voy metiendo la progresión de algunos ejercicios para acercarme a lo que voy a querer en la última fase. Ejemplo, en el empuje seguimos con el press de banca. Hemos dicho que en la fase 1 empezaba el press de banca, pero con cargas muy bajas, simplemente a la barra o con una pica incluso, sin barra, si no son capaces de levantar una barra. En el estadio 2, en la fase 2, va a seguir el press de banca, ¿vale? Quizá los que tengan más interiorizado ese patrón de movimiento le puedan meter, lo que hemos hablado, un pelín de peso para que haya demandas musculares siempre que no se pierda la técnica. Es innegociable, como decía Jesús Rivilla en todas las clases, la técnica es innegociable, ¿vale? El foco técnico no se pierde. En la tracción, mis propuestas es que, por ejemplo, nos apoyemos de un TRX, no como un sistema de meter inestabilidad a nuestros jugadores, sino como un sistema de apoyo, ¿vale? Que trabajen una tracción con el TRX, pero con muy poca inclinación, ¿vale? Entonces, es una manera de trabajar el patrón de movimiento de tirón, los remos, pero con la ayuda de un TRX. Trabajamos con muy poca inclinación o con ninguna, ¿vale? El TRX nos puede ayudar, es simplemente una propuesta. Predominante de cadera, pues del puente isométrico que hemos planteado en la fase 1, pues quizá aquí un ejercicio muy importante puede ser empezar a controlar los pesos muertos unilaterales y controlar la bisagra de cadera, cómo compensan nuestra musculatura, la rotación de cadera que ocurre cuando hago la flexión de cadera unilateral, hablando de peso muerto unilateral, ¿vale? Y creo que es un buen momento para empezar a meter ese patrón para que en un futuro sean capaces de hacer un peso muerto unilateral pesado o un peso muerto clásico rumano pesado. Un ejemplo de predominante de rodilla, pues podemos empezar a hacer sentadillas a partir de un contacto con el banco, ¿vale? Teniendo el banco de seguridad detrás, a partir de ahí nos levantamos y empezamos a trabajar un poco la técnica. Incluso a los que vayan un pelín más avanzados le podemos proponer con una carga muy baja de un disco de 1 kilo, empezar a trabajar un squat o un peso muerto sumo, ¿vale? Y en triple extensión, una subida al banco me parece un ejercicio súper clave para esta fase. Que empiecen a concentrarse en la musculatura extensora de la cadera, de cómo llego hasta arriba, cómo hago la triple extensión de cadera, rodilla y tobillo, que va dando transferencia a lo que futuramente puede ser un salto. Y el ejercicio de transferencia de lanzamiento, que creo que tiene que haber en nuestra sesión de fuerza, sigue siendo el pullover. Quizá en esta fase 2
podemos empezar con cargas bajas a que prueben el pullover supino unilateral, ¿vale? Con una sola mancuerna, colocados, tumbados, y que empiecen a trabajar el pullover, pero en vez de bilateral, a que empiecen a controlarlo y a trabajarlo unilateral, sin peso. Lo vuelvo a repetir, estamos con un foco atencional técnico y muscular en la fase 2. Muy importante para nuestro deporte porque tiene transferencia de lanzamiento y el control del hombro, ¿vale? Va a ser muy clave en este ejercicio unilateral, que no se vaya hacia afuera la mancuerna que tengo o el disco de 1 kilo que tengo agarrado, etc. Entonces empieza a haber un foco atencional de la musculatura que tengo que contraer para ejecutar bien mi ejercicio. Y siempre tenemos que estar ahí para enseñarles qué musculatura está trabajando. Muy importante, ¿vale? Que sea también preparación física para enseñar este modelo, para que luego tengan autonomía. Vamos a la fase 3, ¿vale? Que os propongo. La fase 3 solo pasamos ya al foco técnico porque nuestros jugadores y jugadoras han sido capaces de interiorizar los ejercicios y los patrones de movimiento técnicamente correctos y estamos en la fase ya no de transición de fase de foco técnico a foco muscular, sino en la fase de foco muscular, ¿vale? Van a empezar a querer ponerse más peso, empezar a probar, porque técnicamente ejecutan bien los ejercicios. Esta fase se puede dar en cadetes, dependiendo de la experiencia, pero estamos hablando que ya llevan como un año y medio trabajando desde infantiles en nuestro modelo de preparación física, como es en nuestro caso, y en esta fase 3, que dependiendo del desarrollo motriz y coordinativo de nuestros jugadores y jugadoras, que puede ser muy diferente, hay jugadores infantiles que están muy desarrollados y hay jugadores cadetes de segundo año muy poco desarrollados motrizmente. Entonces tenemos que seguir teniendo en cuenta, individualizar para hacer progresiones o regresiones de los ejercicios y adecuarlos a nuestros jugadores según su motricidad y su capacidad, porque no todos, y más en la fase del entrenamiento en los equipos de base, no todos los jugadores van a ir a la par, ¿vale? Por ejemplo, en chicas que suelen desarrollarse mucho más rápido, tengo un ejemplo muy claro. Este año soy entrenador del cadete femenino y he empezado con ellas a trabajar la fuerza por primera vez, porque los femeninos no habían empezado este modelo de preparación física hasta este año. Y han sido capaces en muy poco tiempo, las jugadoras del cadete, de asimilar la fase 1, ¿vale? El foco técnico. ¿Y por qué? Porque las chicas, en general, se desarrollan antes y motrizmente están mucho más preparadas que prácticamente todos los jugadores del cadete masculino. ¿Qué pasa? El cadete masculino tiene ya 2 años de experiencia de trabajo de fuerza con este modelo, pero las chicas han progresado y evolucionado mucho más rápido por el momento de desarrollo motriz que tienen, ¿vale? En esta fase, en esta edad. Bueno, seguimos con el estadio 3, que me voy. Foco muscular, ¿vale? Y enseñanza de los encoders, ¿vale? Si tenéis o tenéis la capacidad de adquirir un encoder, ¿vale? Para medir la velocidad, en la fase 3 es el momento de enseñarle a nuestros jugadores y jugadoras por qué en la siguiente fase la velocidad es muy importante. ¿Y cómo se le puede enseñar? A través de un encoder. No decirles que levanten rápido, sino cuando están entrenando, haciendo la sesión de fuerza, le colocas el beat sensor o el speed for leads que tengo yo, ¿vale? Para que vean cómo mueven la barra a diferentes velocidades en cada repetición y tú les enseñes y les expliques por qué es importante la velocidad en el entrenamiento de fuerza y por qué tenemos que basar el entrenamiento de fuerza en la velocidad, ¿vale? Me parece que esta fase es muy importante. Si seguimos con el foco atencional de músculo, musculatura, de qué estamos trabajando, qué músculos están implicados en el movimiento, pero creo que es el momento de enseñarles el encoder.
porque es una manera también de motivarles y que empiecen a aprender y que les dé autonomía en el futuro. ¿Cargas a trabajar en esta fase, en la fase 3? Pues cargas bajas, medias, que les empiece a demandar, como he dicho antes, control, mejor nivel a nivel de control de core, porque va a haber inestabilidades. Encima el balonmano es un deporte muy asimétrico, que todo el mundo hace muchas repeticiones con tu brazo dominante y el otro brazo dominante no tiene tantas repeticiones de pase, por lo tanto va a haber asimetrías que se van a notar a la hora del entrenamiento de fuerza, que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Para el riesgo de lesión y para también que sean capaces de concentrarse en esas musculaturas para compensar los desniveles y las asimetrías que tenemos. Todo eso es muy importante en esta fase, que conforme van aumentando las cargas, lo van a ir notando en la ejecución de los ejercicios. ¿Qué planteo yo a mis entrenadores? 3 sesiones, un entrenamiento full body, que es prácticamente el mismo que teníamos en la fase 2, ¿vale? Y que venimos como arrastrando desde la fase 1, y una rutina dividida de entrenamiento de tren inferior y otra de entrenamiento de tren superior. ¿Por qué? Para darle también a los entrenadores en esta fase la posibilidad de jugar con las cargas, porque ya van empezando a levantar algo de peso, con respecto a lo que van a trabajar técnico-táctico, ¿no? Bueno, le das una herramienta de poder dividir las cargas a lo largo de la semana a través de estas 3 sesiones, un full body y 2 rutinas divididas. Solo 3 sesiones tienen nuestros equipos cuando están en esta fase. Lo pongo, estadio 3, foco muscular y aprendizaje con el encoder. ¿Vale? De aprendizaje con el encoder. Lo voy poniendo ahí atrás, luego acercaré la imagen porque sé que no se ve con el reflejo y eso de la luz. Ahora, pongo ejemplos, ¿vale? De las sesiones que yo tengo hechas en esta fase. Para mí, en el empuje seguimos trabajando el press de banca, pero quizás es el momento de empezarles a enseñar el press de banca con mancuerna unilateral, ¿vale? Para que noten esas diferencias en nuestras asimetrías y que empecemos a trabajar esa descompensación que tienen nuestros deportistas, sobre todo nuestros jugadores y jugadoras de balonmano, y empecemos a trabajarlas desde ahí. Estrategias, pues si son 2 series de press de banca unilateral, ¿vale? Y mi jugador tiene mucha más fuerza en el brazo derecho, ¿vale? Al hacer el empuje, pues al hacer las 2 series de cada brazo, una estrategia es empezar por el brazo menos dominante, ¿vale? Y acabar por el brazo más dominante, menos dominante, perdón, de nuevo por el brazo menos dominante. Eso quiere decir que el brazo menos dominante se va a llevar una serie más y se la podemos reducir en repeticiones. Quizás si estamos trabajando a 15 repeticiones, por poner un ejemplo, se la dejamos a 5 repeticiones. Y ese brazo, en el que tenemos menos fuerza, ese día ha hecho 5 repeticiones más, pero si esta sesión la hacemos 4 veces al mes, 4 por 5 va a llevar 20 repeticiones más, ¿vale? Que nos va a ayudar un poco a ir compensando estas asimetrías de nuestro deporte. En un ejemplo de tracción puede ser el remo TRX que he dicho antes, aumentar la inclinación para aumentar la carga. Cuidado con estos dispositivos porque empieza, cuanto más inclinación, más dificultad, obviamente más intensidad, pero a la vez se incrementa la inestabilidad. Y empezar a meter el remo unilateral en mancuerna también, ¿vale? Apoyado en el banco y el tirón unilateral, para empezar a controlar esas asimetrías que tienen nuestros deportistas. De predominante de rodilla y de triple extensión, para mí es fundamental que en esta fase 3 aparezca el squat búlgaro, ¿vale? Ya como tal, sin cargas, pero que empiecen a dominarlo.
o... Sí, el squat búlgaro como tal. Y luego, en cuanto a triple extensión, a mí me sigue gustando mucho la subida al cajón, pero le puedes añadir un peso agarrado en el pecho, ¿no? Y la complicas más. O un peso, un disco no muy grande en una sola mano para que al hacer la subida haya un pequeño desequilibrio y tengamos que hacer un control muscular de core y corregirlo y, y preparar nuestra musculatura antiinclinadora de tronco y hacer esa corrección. En los ejercicios de transferencia al lanzamiento, el pullover unilateral sigue siendo para mí súper importante y está desde el primer nivel, desde la primera fase hasta la última fase. Vamos al último estadio, ¿vale? Cuando llegamos a la fase 4 es porque nuestros jugadores y jugadoras han aprendido la técnica de ejecución de los ejercicios y los patrones de movimiento que queremos, han aprendido las musculaturas que están implicadas en los ejercicios y en los patrones de movimientos, son capaces de activarlos mientras hacen los ejercicios y ser conscientes de que están activados y están trabajando. Cuando han superado esto y además le hemos dado pinceladas de qué es un encoder y la importancia que tiene la velocidad en el entrenamiento de fuerza, pasamos a la fase 4. En esta fase, en mi caso, se encuentran mis jugadores juveniles y senior. Y aquí ya tengo mucha más variedad y un abanico más grande de sesiones. Empezamos con una sola sesión en la fase 1 para los infantiles bueno, infantiles en mi caso, pero jugadores o equipos sin experiencia. Un solo entrenamiento, igual, una sola sesión en la fase 2, 3 entrenamientos en la fase 3, donde está el full body y las 2 rutinas divididas, y en esta fase 4, donde ya trabajaríamos con los equipos a nivel rendimiento y fuerza-velocidad, con el foco de fuerza-velocidad. En mi caso tengo un entrenamiento full body, la rutina dividida de tren inferior y tren superior, una sesión de fuerza-recuperación, que ahora hablo un poco de ella, y en cuanto a fuerza, un poco más, para transferencia a nuestro deporte, tengo una de fuerza de puestos específicos, una de pliometría, ¿vale? Específica para la mejora del salto, de los aterrizajes, etcétera, ya con un patrón de movimiento controlado, ¿vale? De rodilla y de cadera, y un entrenamiento de fuerza optimizador que viene de la escuela Barça, ¿vale? Que aprendí cuando estaba en la selección rumana, que trabajamos con la escuela Barça. Obviamente el foco atencional aquí es velocidad, levantamientos veloces. Y ya trabajamos según el objetivo y el periodo, ¿vale? En el que estemos de temporada. Ya buscamos objetivo hipertrofia, objetivo fuerza-potencia, ¿vale? O objetivo fuerza-recuperación, ¿vale? Que trabajaremos con cargas muy bajas. Ahora comento un poco esto. Entonces, estadio 4, fuerza-velocidad, ¿vale? Súper importante. Fuerza-velocidad. Ejemplos. En cuanto al empuje, aquí el press de banca con mancuerna unilateral es para mí indispensable. Tiene que aparecer, es innegociable. En esta fase tiene que aparecer todos los unilaterales que podamos porque nos va a dar mucha más transferencia a nuestro juego. En cuanto a tracción, podemos trabajar con el TRX con mucha más inclinación o TRX con menos inclinación, pero trabajando a una mano y controlando esa inestabilidad que nos va a dar. De predominante de cadera os propongo ya el peso muerto, tanto unilateral como el bilateral, ¿vale? Pero ya con cargas adecuadas al objetivo de la sesión. Predominante de rodilla y triple extensión, el squat búlgaro con carga o el squat búlgaro con salto tiene que aparecer, en mi punto de vista. Y en transferencia al lanzamiento, el pullover
unilateral tiene que estar ya con carga, ¿vale? Y el bilateral también, sobre todo para las sesiones con objetivo hipertrofia, poder meter un pullover con más carga, con más peso, ¿vale? Y que no tengamos que focalizar tanto en la unilateralidad, sino que como buscamos hipertrofia, trabajemos de manera bilateral, ¿vale? Que me va a dar más seguridad cuando trabajemos con pesos más altos. En el entrenamiento de fuerza pliométrica, ¿vale? A las pliometrías empiezo a trabajar los drops, ¿vale? Las caídas desde una altura, los aterrizajes, los drops más bounce, más el rebote de la caída, más el salto que viene después de un aterrizaje, y a eso le puedo añadir desplazamientos específicos de mi deporte, ¿vale? Desplazamiento, una caída más un desplazamiento lateral, una caída más un sprint corto, una caída más un giro y un sprint, ¿vale? Y puedo combinar eso, pero ya en esta fase, que puede que en mi caso están mis juveniles y mis seniors. La fuerza recuperación, la sesión de fuerza recuperación, me parece muy importante para las semanas que, por ejemplo, juegas un domingo y entrenas un lunes y la siguiente semana vuelves a tener otro partido muy duro y tienes una semana por delante muy dura de entrenamientos. El lunes mis jugadores tienen una sesión de entrenamiento de fuerza recuperación. Está la recuperación muy, muy pensada siempre a través del cardio, ¿no? Del aeróbico, del entrenamiento aeróbico. Pero un entrenamiento de fuerza con cargas bajas, en el que se impliquen muchos grupos musculares y tenga una buena activación, nos puede dar muy buen resultado a la hora de la recuperación. Aquí propongo levantamientos turcos, ¿vale? El levantamiento turco. También propongo el paseo del granjero como ejercicio, hablando con cargas bajas, muy bajas, porque lo único que pretendo es una activación muscular para ayudar a la recuperación a mi deportista. Y en la última sesión que me queda por hablar, que tengo en la fase 4, es el entrenamiento optimizador, ¿vale? En el que llevo a la pista la fuerza, ¿vale? Con cargas muy bajas, pero intento darle un plus de transferencia al deporte. Por ejemplo, un press de banca asimétrico, mancuernas, y que multidireccional, ¿vale? Que las direcciones de mi empuje unilateral sean diferentes, que me va a dar una transferencia a los contactos y a los empujes que existen en nuestro deporte. Con mucha más transferencia. Y a eso le puedes añadir una lucha de dos jugadores tirando de un fútbol o unos jugadores intentándose tirar el uno al otro al suelo. Bueno, le puedes dar un poco a la imaginación. Este entrenamiento optimizador es de la escuela Barça y bueno, Roger Font el otro día en un Instagram Live, en una entrevista con Pablo Vallejo, lo explicó genial y yo lo he aprendido y lo he metido en mi base de entrenamientos y la verdad es que me encanta y creo que es muy motivante para los jugadores. A nivel, por ejemplo, en juveniles se lo pasan pipa trabajando estos circuitos, ¿no? De entrenamiento optimizador que acaban con un lanzamiento, un 1 contra 1, etcétera, y ya con puestos específicos. El foco atencional que hablábamos de la velocidad, nuestros jugadores van a levantar en esta fase muy rápido, ¿vale? Muy rápido. Y vamos a trabajar según el objetivo. En hipertrofia, cuando mis sesiones buscan hipertrofia, en este entrenamiento de fuerza en la base, nos vamos a quedar siempre 2-3 repeticiones en reserva. Y eso se lo he ido explicando y enseñando a mis jugadores para que cuando llegue el momento de este entrenamiento sean capaces de saber, de conocerse a sí mismo y decir, vale, estoy a 2 o 3 del fallo, pues paro la serie, ¿vale? Porque en la fase anterior, en la fase 3, estuve enseñándoles la importancia del encoder y la importancia de la pérdida de velocidad en mis repeticiones, ¿vale? Y la pérdida de eficacia que tiene a nivel de ganancia de fuerza-potencia.
Entonces, como ellos ya se conocen y la primera serie lo mismo, se quedan a una del fallo. Dicen, ostras, hoy mi RM, como el RM varía, estoy peor, energéticamente estoy peor y este peso es mucho para mí. Pues lo bajo. Pero mis jugadores, como les estoy enseñando a entrenar, se van conociendo, ¿vale? Y van siendo capaces de adaptar la carga que le toca cada día en cada ejercicio. Y como no les doy mucha variabilidad a los ejercicios, sino que busco una línea de ejercicio, una progresión o una regresión, como os he contado al principio, ellos conocen el ejercicio y es muy sencillo para ellos el cambiar una carga o ver cómo están ese día de fuerza y de RM. En hipertrofia, como he dicho, trabajamos a 2-3 del fallo. Cuando trabajamos a fuerza-potencia, que suele ser durante toda la temporada, en periodo competitivo, nuestros jugadores se suelen quedar en 4 o 5 de repeticiones en reserva, pero ellos saben que tienen que levantar a la máxima velocidad y cuando empiece a bajar la velocidad de los levantamientos, como ya no es eficiente a nivel de ganancia de fuerza-potencia, se acaba la serie, ¿vale? Pero esto hay que enseñárselos, ¿vale? Por eso propongo un modelo de preparación física que se base en la enseñanza. Para mí, menos es más, ¿vale? Realizar un grupo de ejercicios reducidos que se aprendan correctamente, con una técnica muy buena, con un control y el saber qué musculatura está trabajando en ese ejercicio es vital. Y si yo estoy cada semana cambiando de ejercicios, cambiando de rutinas y de sesiones, pues mis jugadores, claro, van a tener una variedad brutal de ejercicios, pero van a ser peores a la hora de autogestionarse. Y como tenemos recursos limitados en nuestro deporte, porque solo hay un preparador físico o ninguno en los clubes, pues es muy complejo y tienes que enseñarle a tus jugadores y jugadoras a entrenar la fuerza, porque cuando ellos sepan qué están haciendo y sepan lo que les toca cada día y cuando tú le digas objetivo hoy, fuerza-potencia, porque se lo has estado enseñando desde infantiles, van a ser capaces de autogestionarse. Tú estás ahí y tú le puedes ayudar y vas a estar para motivarles, pero se autogestionan y se conocen a sí mismos y conocen los ejercicios, ¿vale? Y saben lo que le toca cada día, entonces va a ser mucho, mucho más eficiente. Así que, bueno, un poco este es el resumen, que no sé si se va a ver bien. Bueno, se ve al revés porque mi cámara, voy a ver si le doy la vuelta a la cámara. Sí. Este es un poco el resumen, es progresiones y regresiones para hacer 4 fases, estadio 1 con foco técnica, estadio 2, foco técnica musculatura, en el estadio 3, foco musculatura y aprendizaje del encoder para empezar a darle valor al entrenamiento de la fuerza-velocidad y un estadio 4, ¿vale?, en el que el foco atencional es la fuerza-velocidad y empezamos a dar un foco más de rendimiento y las sesiones van más preparadas al rendimiento para nuestros deportistas que ya están preparados técnicamente y en cuanto a conocimientos para ello. Así que, bueno, esto es un poco lo que tenía preparado, que he estado casi 50 minutos sin parar de hablar. Si tenéis alguna pregunta es el momento, ¿vale? Si queréis algo específico, me lo podéis preguntar también por mensaje directo. Os puedo pasar mi propuesta a través de un PDF, os la puedo enviar. Me podéis dejar vuestros correos en mensaje directo y os la envío. Y bueno, me baso un poco en mi aprendizaje, en mi formación, en lo que he cogido de varios lugares diferentes y que ahora intento hacer mi propio modelo de preparación física al que os animo que hagáis y siempre a poder ser que lo lleve a cabo un profesional, ¿vale? Un graduado en ciencias del deporte que esté preparado porque esto es muy general y hay mucho más detrás a nivel fisiológico y biomecánico y tiene que llevarlo a cabo un profesional de la ciencia del deporte. Que no lo tenéis, informaros, que os ayuden,
Hay muchos preparadores físicos abiertos a echar un cable en nuestro deporte y nada más, cualquier cosa me comentáis por mensaje directo o me escribís o me dejáis vuestros correos y os puedo mandar algo. Si tenéis algo, ha sido un placer cerrar estas ponencias organizadas por Judith. Muchas gracias, Judith, por organizarlas. Hay un montón de preparadores físicos dando charlas y ponencias en sus Instagrams y haciendo entrevistas. Propongo, por ejemplo, a Pablo Vallejo, andaluz, que está haciendo entrevistas súper interesantes con gente de mucho nivel. Luego tengo compañeros de la universidad igual dando información súper chula y de mucho nivel. Y como reflexión, creo que los científicos del deporte no estamos a la altura de esta cuarentena. Se está viendo multitud de entrenamientos para cualquier persona en Instagram, en Facebook, en redes sociales, en YouTube. Está infectado de entrenamientos que no están adecuados ni individualizados. Y eso me da por pensar que no estamos a la altura de esta cuarentena. Pero luego hay un montón de profesionales que están formándose día a día y que merecen mucho la pena, que hay que buscarlos un poco más porque no infectan las redes sociales con entrenamientos no individualizados, ¿vale? Y que hay que darles mucho más valor. Así que, bueno, simplemente que busquéis un poquito más allá de todos los contenidos y que busquéis a profesionales de ciencia del deporte para vuestros entrenamientos, vuestros equipos. Os dejo. Muchas gracias por todo y otra vez a Judith por organizar esto. Cualquier cosa, por mensaje directo y privado, os atiendo. Hasta luego. Gracias.